porque pues debemos trabajar pues todas las dudas e inquietudes que tengan. Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Aún no ha cargado. ¿Así? ¿Ya la ven? No, señora, por mi parte yo veo negro la presentación. Creo que ya se tornó en amarillo. Ahora sí, sí, señora. Okay. Ahora sí. Bueno, ¿qué es importante? Importante es saber cómo está su proceso. Somos poquitos, entonces la idea es que hagamos esto un poco más ameno en miras de que ustedes puedan llegar a terminar su actividad. Me cuentan si ya hicieron elección en el foro, si ya habían entrado a alguno de los CIPAs anteriores. Me gustaría saber cómo está el proceso. Por mi parte, yo ya hice la presentación de mi elección en el foro, pero no he mostrado avances aún. Nada, no has Pensaba abordado la publicarlos. actividad. Sí, señora, pensaba publicarlos hoy, pero pues decidí esperar al CIPAS mejor y pues ya publicar el trabajo completo. Y pensaba también de una vez, si podía hoy por la noche hacer el video, con eso ya tener todo adelantado. Ok, ¿quién más quiere participar? Para saber, pues, más o menos en qué ahondamos, cómo va todo el proceso. ¿Quién habló? ¿Freddy? Santiago Calvera. Ah, Santiago. Bueno, Freddy, John, Sandra, Vanessa, cuéntenme cómo van con su proceso. Profe, pues yo ya realicé los 4 ejercicios de la primera unidad. Muy buenas noches. Pero tengo dudas ya en el último punto ¿El último? sobre la introducción y los objetivos. Tengo dudas si debemos nosotros inventarlos o hay que tomarlos de alguna plantilla o... No, la introducción siempre es qué vas a abordar en tu trabajo, ¿no? Y los objetivos igualmente, o sea, ¿qué estás buscando con ese trabajo? Y las conclusiones, pues va a ser finalmente si lograste cumplir esos objetivos. ¿Listo? Es algo muy personal de cada uno de ustedes, de su proceso. Precisamente es importante hacerles la aclaración. Este trabajo va para, en el momento en que ustedes cargan su trabajo en el entorno de evaluación, este trabajo va a pasar por un software que se llama Turnitin y ese trabajo, y ese software nos va a arrojar a nosotros un porcentaje de similitud con otros trabajos. Entonces, en esos objetivos, en esas conclusiones, en ese diseño de proposiciones, ustedes pueden personalizar su trabajo en la medida que, pues, que no van a tener copia con otros compañeros, no va a tener esa situación. ¿Quién tiene levantada la mano? Sandra, creo que es. O Santiago. Sí, profe, qué pena. Santiago. En cuanto a Turnitin, el programa ese, tengo una duda porque en un trabajo anterior me presentó similitud por palabras, o sea, de ingeniería, por ejemplo, ingeniería en telecomunicaciones, me presentaba Sí. similitud que iba sumando No, porcentaje ahí. nosotros analizamos una similitud superior a 90%, ¿cierto? Desde la red de Ok, ok. tutores, nosotros colocamos un compartido donde analizamos trabajos y nosotros, ese software, a nosotros como tutores nos sale el trabajo con el cual es fiel copia. Entonces nosotros contactamos a esos estudiantes, a veces es que los mandan a hacer y los estudiantes piensan que pagan por un trabajo personalizado y no es así. Entonces acarrean un 1 porque los tutores identificamos los trabajos colocándoles 1. Cuando les colocamos 0 es porque el estudiante no presentó, pero cuando les colocamos 1 significa que hubo plagio. ¿Sí? Entonces, cada uno de los tutores empieza a indagar y analizar y digamos que lo que puede salvar a un estudiante es esa evidencia que queda en el entorno de aprendizaje, en la construcción que hizo el estudiante en los foros.
¿Listo? Entonces, la única invitación es a que seamos pues lo más honestos en nuestro proceso de construcción, en nuestro proceso de autoaprendizaje y en lo que nosotros queremos llegar a ser como profesionales. Partiendo de ello, pues fácilmente uno sigue las guías, donde las guías les dice diseñe sus proposiciones en un contexto académico y si ustedes se dan cuenta hay ejercicios modelo. ¿Por qué es importante trabajar el enlace Padlet en todas las unidades? Porque es que en este enlace ustedes tienen toda la ayuda necesaria y suficiente. ¿Vean? Hay un video de indicaciones de qué debe hacer en la actividad. Está la guía, está el anexo, acá está el simulador. ¿Cómo manejar el simulador? Acá está el simulador, están las tablas de verdad, están las leyes de inferencia, hay un repaso de cómo construir la tabla. Toda la bibliografía, miren toda la bibliografía que aparece en cada una de las referencias solicitadas en los ejercicios. Este video es genial y que también permite como rápidamente en 2 minutos revisar. Y hay un video de apoyo para cada uno de los ejercicios. Están las grabaciones de web conference, hay objetos virtuales. Entonces, toda la ayuda está en un enlace, pues como para que ustedes no pierdan tiempo. ¿Listo? Pero hoy lo que yo quiero es, pues, revisar esas dudas que ustedes tienen en su construcción, abordarlas en la medida para que podamos entregar esa actividad, porque ya no vamos a tener retroalimentación por parte de los tutores. ¿Listo? Entonces, veamos más bien como un ejemplo del ejercicio 1. ¿Qué deben hacer ustedes en el ejercicio 1? A manera general y a manera conceptual. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo que ustedes hagan durante cada una de las unidades les va a permitir prepararse conceptualmente para ese examen final. Ese examen final tiene una ponderación de 125 puntos. Muy, muy importantes. Recordemos que el curso tiene un máximo de 500 puntos. Ya pasamos por la pretarea, que son 25 puntos. Esta actividad tiene 100 puntos. ¿Sí? Por eso es importante recalcar, resaltarles y recomendarles que ese primer ejercicio, proposiciones y tablas de verdad, sea un ejercicio muy bien desarrollado, porque si el ejercicio está mal, pierden 10 puntos. Si el video no lo presentaron, son 25. O sea, este ejercicio nos está dando 35 puntos sobre los 100 posibles. Si el estudiante se inscribió a las sesiones de B-Learning, y es otra recomendación que hago acá en este encuentro y que esta grabación va a quedar para todos sus compañeros, es que debemos inscribirnos en los encuentros B-Learning, que son encuentros para cursos de primera matrícula, porque esos encuentros tienen ponderación sobre cada una de las unidades. Ya se pasaron los 2 encuentros, que es la sesión 1 con su réplica para la unidad 1. Ahora iniciamos la sesión 2 la próxima semana, donde tendremos igual sesión y tendremos réplica. Que si participa en una o que si participa en otra, pues va a tener los mismos 15 puntos. Y la sesión 3 da 20 puntos. Eso significa que estamos manejando un total de 50 puntos sobre los 500 puntos posibles. Recordarles que el curso se aprueba con 300 puntos, que esta actividad se aprueba con 60 puntos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Alguien que abra micrófono y diga, pues, tengo esta duda, esta inquietud. ¿Nada? Listo. Bueno, entonces... Por el momento no. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. La idea es... Bueno, a ver, cuéntame. Ay, qué pena. ¿Se abre el Sí micrófono? tengo una pregunta, pero A es ver. sobre... Cuéntame. Sí, señora. Dice que entreguemos el documento Word, ¿cierto? Pero yo Sí. pregunto, ¿hay una plantilla? ¿Hay que colocar de pronto el logotipo, el logo de la UNAM? No. ¿Eso es No obligatorio colocarlo no, ahí? No, eso, nada de eso es Para obligatorio. entregar el documento como... Lo único obligatorio es pues lo que dice la guía de actividades, lo vamos a ver, y es presentar un documento con estos lineamientos como tales,
Denme un segundo, les muestro, que es una portada, ¿cierto? Es una portada. La introducción al trabajo, que no es la introducción del curso, unos objetivos, ustedes los plantean, puede ser uno, o sea, dependiendo de su, cómo se posicionan frente a este trabajo ustedes. El desarrollo de los 4 ejercicios, incluido el link del video en el ejercicio 1, que esté activo, revisar muy bien que ese link funcione, porque a veces, pues el estudiante no sé qué pasa, no, generan de un drive, generan un compartido que el link no funciona y pues el tutor coloca 0. ¿Listo? Entonces, estar muy atentos a esos requerimientos, las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Cada tutor calificamos conforme esta rúbrica. Entonces, revisamos, vea, el primer ejercicio tiene 10 puntos de los 100. Nivel alto, pues cuando el estudiante construye de forma correcta el argumento en lenguaje natural, genera la tabla de verdad manual, comprueba con el simulador lógica UNAD e indica si es una tautología, una contingencia o una contradicción. A veces a los estudiantes se les olvida esto. Entonces, ahí ya sabemos que son 10 puntos. Luego, el video. ¿En qué condiciones está el video? Entonces, ustedes leen cómo los van a evaluar. Y esto no es solo para este curso, sino para todos sus cursos, en miras de que ustedes sepan cómo los van a evaluar. ¿Listo? Bueno, entonces, es importante que tengamos claro que este domingo 13 de marzo deben tener listo su trabajo y lo deben cargar en el entorno de evaluación, aquí en este link donde dice unidad 1, tarea 1. ¿Qué pasa? Que a veces hay estudiantes que construyen en el foro y ya les retroalimentaron y piensan que eso ya quedó aquí. Así, no, hay que hacer una entrega formal porque en este sitio, en el entorno de evaluación, es donde cada uno de los tutores evaluamos conforme la rúbrica y calificamos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos así rápidamente, pues, a chequear un ejercicio modelo de cada uno. Voy a tratar de irme por la letra E, como para explicar un poco qué es lo que hay que hacer para aquellos estudiantes que no han ahondado en el trabajo y que se den cuenta que en no máximo de 1 hora, hora y media, este trabajo es posible de hacer y no de perder esos 100 puntos y de iniciar pues sin ese paso adelante que se da en ese objetivo que ustedes se planearon en este semestre, que son, pues, dependiendo del número de créditos que hayan inscrito. Entonces, ¿qué nos piden en este? A ver. Qué pena, tutora, antes de Dime. que empiece la explicación como tal. Ok, dime. Yo estaba buscando, pertenezco al grupo 11 de 41, pero en el foro no lo encontré. ¿Cómo así? No encontré, Eso no lo entonces solo entiendo. encontré en el... No entiendo. No encontré el grupo del foro. No, es que ese no es un grupo para encontrar. A ti en la plataforma, en este entorno, tú sencillamente le haces clic al curso donde estés, ¿cierto? Regálame tu Sí, señora. documento. Rápidamente. 1064. 1064. 109. 109. 909. 909. 9. Sí, señora. Ok. Es Bueno, que he entonces, querido buscar para saber qué letra tú cogieron los eres... compañeros y encontró una. No, de pronto Sí, es que señor. no han ingresado tus compañeros. ¿Sí? Yo quiero Sí. aclararles esto, miren. Este es el curso donde ella ingresa, donde hace clic, donde todos hacen clic, 200-611, ¿cierto? Ese es el código del curso. Pero es importante que ustedes vean que los que no están inscritos, aquí les aparece la opción de inscribir. Tú ya estás inscrita, ¿cierto? En las sesiones de BeLearning. Listo. Entonces, Sí, cuando tú das aquí clic, tú inmediatamente entras a 3 entornos. ¿Sí? No le puedo dar clic porque a mí no me va a permitir entrar.
Sí, qué pena, yo le entiendo. Lo que pasa es que Tú le me das preocupa clic. porque dice, No, aquí inmediatamente tú estás entrando a tu grupo. ¿Sí? Este es un ejemplo. sí, señora. Cuando tú le das clic, tú ya haces parte de este grupo donde hay 5 estudiantes. Una cosa muy diferente es que el estudiante no haya ingresado, que no ingresen los estudiantes y esté sola. Pero ese ya es tu grupo. ¿Entiendes? Ok, sí, sí, sí. De pronto Sí, es que sí, estás señora, sola y muchas nadie gracias. más ha Sino que me participado. preocupaba porque no quiero repetir la letra. No, Ah, ok. si eres la única, pues es la primera que tienes opción de repetir letra. Entonces uno se da cuenta que cuando ingresa al grupo es de 5, mire, cada tutor tiene 5 estudiantes en ese grupo. Entonces van diciendo, pero si solo estás aquí sola es porque nadie más ha ingresado. Pero pues no hay problema porque es una actividad individual. Esto hasta ahora es como para introducirlos a ustedes en el entorno de cómo se trabaja en la UNAD, porque más adelante todas las actividades son colaborativas. ¿Listo? Yarecita, buenas noches. ¿Cómo Hola estás? Carlitos, ¿cómo estás? Ok, bueno, Bien. Yarecita, yo hace un momento estuve revisando aquí el chat eh, de la estudiante Sandra Londoño, que es la que está participando. Yo le contesté Sí, ahí un mensajito. Tú, por favor, puedes entrar al aula B, al grupo 1281 y le revisas. claro. Aula B. Vamos a revisar al grupo 1281. Listo, ahí está el mensaje inicial del tutor y efectivamente pues creo que es la única que ha participado. Sandra Londoño, Abril. No, pero ya hay más compañeros. Está Ángela Juliana que eligió la letra D. Sandra, elegiste la letra A. Hoy la elegiste. Y Olga Gisley así es. eligió la letra B. Listo. Entonces, no han iniciado aportes, pero pues no hay problema. Tienen todavía 3 días. No va a haber retroalimentación para esos aportes. Eso es algo muy claro porque pues todos los foros están colapsados, no todos, pero pues este está vacío, pero esa es la norma del curso como tal. Son 3 semanas en las que tienen a todos los tutores ahí pendientes de ustedes, pero la norma es que 3 días antes de cerrar la actividad, pues no hay retroalimentaciones. ¿Listo? La importancia es poder poner mucha atención de cuál es la dinámica de la resolución del ejercicio como tal. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a dar inicio a resolver un Sí, modelo señora. a darles indicaciones. No los vamos a resolver totalmente, pero sí vamos a dar algunas indicaciones. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio 1? Entonces nos dicen escribir la proposición compuesta propuesta en un lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? Es como nosotros hablamos, ¿cierto? Un lenguaje natural está formado por proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es algo que tiene un sujeto, ¿cierto? Vemos un sujeto que tiene un verbo y que tiene un predicado. Ese es el concepto fundamental. Aquí rápidamente, después de haber hecho 2 CIPAs, pues vamos a hacer rápidamente en miras de que ustedes puedan fundamentar y puedan abordar esa actividad rápidamente. Existen varios tipos de proposiciones, siempre las numeramos desde la letra P en letra minúscula en adelante. En este caso, nosotros vemos que tenemos 3 proposiciones que nos están dando un lenguaje simbólico, ¿cierto? Pero a partir de me dice, escriba ese lenguaje natural. ¿Cómo hacemos nosotros para generar un lenguaje natural? Nosotros sencillamente marcamos nuestras proposiciones,
y es importante que lo hagamos de esta manera porque al construir el lenguaje natural nos damos cuenta que nosotros no debemos agregar ninguna otra palabra. ¿Qué es importante? Entonces nos vamos para el enlace Padlet y fundamentamos cuáles son los conectores lógicos. Para ello es importante que nosotros, para poder entender ese lenguaje simbólico y ese lenguaje natural, es importante que nosotros conozcamos los conectores lógicos. Entonces, hay 5 conectores lógicos, que uno es la negación. ¿Qué es negar una proposición? Pues sencillamente es cambiarle el valor de veracidad a esa proposición. Si ustedes se dan cuenta, en esta columna tenemos la proposición P, ¿cierto? Hay 2 valores verdaderos, 2 falsos, pero si negamos esa columna, vamos a tener 2 falsos, 2 verdaderos. Ahora, nuestra proposición I, que es una conjunción, se llama así. Aquí no les pedimos que se aprendan nada de memoria, sino que sepan interpretar absolutamente pues los contenidos, las tablas. Entonces, si se me dificulta, sencillamente yo ya sé que tengo la tabla de verdad en el enlace Padlet y entonces la voy a revisar a ver cómo funcionan esos conectores. ¿Qué debemos fundamentar de este conector? Pues que en lenguaje natural lo debemos interpretar como una I. ¿Cómo funciona? Pues que cuando tenemos 2 proposiciones verdaderas, su resultado es una proposición verdadera, en otro caso, falso. ¿Listo? El conector lógico o disyunción en lenguaje natural o. Entonces, ¿cómo funciona? Si tenemos 2 proposiciones falsas, tenemos como resultado el falso, en otro caso verdadero. El condicional en lenguaje natural enlaza 2 proposiciones, si P, entonces Q, ¿cierto? Si hay un antecedente, entonces conseguimos un consecuente. ¿Cómo funciona? Para que sea falso, debemos tener una proposición verdadera y otra proposición falsa. En otro caso, verdadero. Sí y solo sí, que es mi bicondicional. En ese caso, es verdadero cuando las 2 proposiciones son verdaderas y es verdadero también cuando las 2 proposiciones son falsas. ¿Qué quiere decir? Que es verdad para el mismo grado de veracidad. En otro caso, falso. Entonces, bajo ese esquema es importante tener claridad qué debemos hacer en este ejercicio 1. Sencillamente es obtener ese lenguaje natural, sabiendo que esta es una conjunción y que el lenguaje natural es una I, que este es un condicional y que el lenguaje natural es un sí, entonces, y que esta es otra I, ¿no? Eso es lo que debemos saber. En todos los ejercicios de la misma manera, para el ejercicio A, entonces tenemos una I con un entonces, tenemos una O con un entonces. Esto es una negación, importante tenerlo claro para cuando trabajemos el simulador. Esto es una I, esto es un sí, solo sí. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a poder construir un lenguaje natural, vamos a poder construir una tabla de verdad manual y vamos a poder construir una tabla de verdad simulada. En este ejercicio al final nos piden determine si el resultado es una tautología. ¿Cuándo tenemos una tautología? Cuando todos nuestros resultados son verdaderos. Una contingencia, cuando tenemos algunos verdaderos, algunos falsos, y una contradicción cuando tenemos todos falsos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo escribimos esa proposición compuesta? Pues fácilmente, yo sé que primero va P, ¿cierto? Luego sé que eso va enlazado con algo más y que luego va Q. Funciona así. Luego sé que aquí viene un condicional. Si ahí viene un condicional, entonces yo ya sé que aquí hay un sí, porque esto es un paréntesis. O sea, si pasa eso, entonces voy a tener un consecuente. Yo los condicionales los pongo en rojo. Recorremos paso a paso el lenguaje simbólico. No tenemos que añadir más texto de ninguna parte porque estamos
escribiendo la proposición compuesta en lenguaje simbólico, en lenguaje natural. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el consecuente? Pues va a ser P, que es mi proposición. Sencillamente lo enlazo. Bueno, puede ser que sí entonces, o podemos colocar este y por lo tanto. Siempre este, cuando tratamos de concluir algo, ustedes lo van a encontrar como por lo tanto, ¿no? O sea, ¿qué es importante? Que ustedes sepan que esto es un condicional. Esto es un antecedente, esto es un consecuente. Listo, entonces tenemos a P, ¿cierto? Tenemos ahí, porque es nuestro conector. Aquí como hay un punto, se reemplaza por I. Este I lo reemplazamos en lenguaje natural con un I, lo colocamos que es nuestro conector, y este es otro I, lo colocamos. Y finalmente, R. Entonces, ahora sí vamos a leer nuestro lenguaje natural. Si el pensamiento lógico-matemático está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento lógico y la lógica es clave para el desarrollo de las habilidades matemáticas, entonces el pensamiento lógico está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento lógico y los seres humanos tenemos capacidad para desarrollar diversos tipos de habilidades. Eso es obtener un lenguaje natural. ¿Listo? Luego les dicen generen una tabla manual. ¿Cómo generamos una tabla manual? Es importante que nosotros sepamos cuántas proposiciones tiene nuestro lenguaje, ¿cierto? En este caso tenemos 3. ¿Cómo definimos esas proposiciones? Entonces vamos a conceptualizar y en nuestro enlace Padlet nos dice que repasemos de esta manera. Que las tablas, primero se identifica el número de proposiciones simples, donde ese número de proposiciones simples es n. Luego reemplazamos la fórmula en 2 a la n, ¿cierto? Así nosotros vamos a saber cuántas filas va a tener nuestra tabla. Las filas son las que van en forma horizontal, las columnas son las que van en forma vertical. Utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacer la conclusión de la tabla. ¿Listo? Entonces, si vamos a aplicar eso, ¿cuántas proposiciones tendremos? Tendremos 1, tendremos 2 y tendremos 3. En ese caso, vamos a insertar una tabla de 3 proposiciones, 2 premisas y un resultado. ¿Y de cuánto nos va a quedar esa tabla? Si son 3 proposiciones, pues va a ser 2 elevado a la 3, que va a ser 8, ¿cierto? Entonces aquí las vamos a llamar, le vamos a decir P, le vamos a decir Q, le vamos a decir R. Vamos a revisar que nuestra primera premisa, ¿cierto? Es esta. Lo podemos hacer aquí en Word o lo podemos hacer más fácilmente en Excel, pero pues voy a tratar de mostrarles las dos maneras. Pues en miras de qué. Déjame correr. Y nuestra otra premisa para saber qué conectores son los que vamos a trabajar. Y finalmente, la operación entre ellos dos. Eso es lo que quiero mostrarles, cómo se construye esta tabla y todas las tablas en general. Entonces, voy a hacer más pequeñito esto. Bueno, lo voy a dejar así y ahorita les muestro en Excel. Entonces, como sabemos, es importante tener claro cómo vamos a construir esta tabla. Ya sabemos que tenemos 8 filas porque 2 a la 3 es 8. Entonces, ¿cómo se construyen las primeras 4?
son verdaderas, ¿cierto? Y las siguientes son falsas. ¿Hasta ahí alguna duda? Porfa, pregunten, porque después van a ir y ya no van a tener retroalimentación. Luego, dos Profe, qué pena. verdaderas. Dime. Yo tengo una duda, pero sobre el punto anterior. Dime. Lo que pasa es que, o sea, por mi parte, siento que la letra que seleccioné, no sé, me quedó como un poco raro el lenguaje natural No, no hay por qué. Debe ser y lo que hice paso por paso. ya ahorita lo recorremos. Ahorita al final me dices qué letra es y te hago una explicación breve. Pero debemos Vale, sí, señora, avanzar, muchas ¿listo? gracias. Bueno, entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante que tengamos claro acá? Que vamos a trabajar P y Q, ¿cierto? Entonces, para que nosotros no nos equivoquemos, sencillamente le ponemos colorcito. Si no tenemos claro, pues vamos y revisamos la tabla, cómo funciona el I. Ya sabemos que cuando los dos son verdaderos es verdadero, en otro caso es falso. ¿Listo? Entonces, vamos y ya sabemos, donde los dos son verdaderos, es verdadero y en otro caso es falso. Entonces, yo lleno todo esto falso. Es súper rápido, por eso les digo, no se demoran más de 1 hora haciendo su actividad, 1 hora y media si están manejando los conceptos todavía hasta ahora introduciéndose. P y R, entonces como estas ya la trabajamos, pues entonces vamos a ubicarnos en esta columna. Lo hago así despacio en miras de que ustedes no se vayan a confundir y esa es la idea. Entonces, P y R, igual buscamos dónde los dos son verdaderos. Aquí ya no hay más, en otro caso falso. Y se llena la columna rápido. Lo importante es tener la dinámica de que primero van las proposiciones, luego van las negaciones. En este ejercicio no hay negaciones, pero si tuviéramos negaciones, irían primero en las columnas, es el orden. Luego van las premisas, la operación entre premisas, ¿cierto? Esta es una premisa, esta es una premisa. Luego va la operación entre esas premisas. Aquí nos damos cuenta que finalmente vamos a hacer estas dos columnas en un condicional. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Pues lo final es que nosotros vamos a hacer, aplicarle un condicional a esas dos. ¿Cómo funciona el condicional? Entonces, si no sabemos, vamos y revisamos la tablita. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, en otro caso, verdadero. Entonces, vamos para allá. Si la primera es verdadera y la otra es falsa, no hay más. Entonces, en otro caso, es verdadero. Finalmente, el estudiante pues tiene que definir si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia. Debe escribir ahí. ¿Listo? Así de sencillo, pues es como la dinámica para construir cualquier tipo de tablas. Hay tablas muy largas como la del ejercicio 4, del ejercicio E, que es esta tabla. Entonces ya la vamos y la hacemos en Excel, pero es la misma dinámica. Entonces son 3 proposiciones. Aquí vamos a tener 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Lo copiamos, lo pegamos. Una verdadera, una falsa. Si yo me llegase a equivocar, pues lo importante es que ustedes me vayan diciendo, porque aquí a veces uno también se equivoca. ¿Listo? Me equivoqué. 2 verdaderas, 2 verdaderas, 2 falsas, está sobre. Listo. Negar a P. ¿Qué es negar a P? Pues cambiarle este valor. Yo ya sé que donde está verdadero es falso. Y donde está falso es verdadero. ¿Cierto? Negar a R significa que yo voy a cambiar acá y donde está verdadero
es falso y donde está falso es verdadero. Y pues ahí de para abajo todo igual. Aquí ya es la operación entre premisas, entonces yo ya empiezo a trabajar los colores. Me dice que no P, no R. Yo ya sé, y si quieren pues le colocan aquí para que ustedes no se confundan. Cuando tengo una conjunción busco donde los dos sean verdaderos. Aquí solo tengo este y tengo este. En otro caso, falso, 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 falso. Así es que se llena. ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando? Poco. Lo importante es tener la fundamentación, tener la actitud para hacerlo, ¿cierto? Eso es lo importante. Podemos marcar todo. Podemos entrar como para que se vea mejor. Ahora me dice no P con Q. Pero aquí es importante que veamos el sentido de la flecha, ¿cierto? Me está diciendo que no P. Entonces lo ponemos en otro color, pongámoslo así, y pongámoslo que es con Q, perdón, con Q. Pero la flecha va en este sentido, o sea, donde debemos buscar el primero verdadero y el segundo falso, es de aquí para allá, porque si no nos vamos a equivocar. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Mire, el condicional, ¿cómo funciona el condicional? Si mi primera proposición es verdadera, mi segunda proposición es falsa, es falso, en otro caso verdadero. Si yo estoy trabajando esta tabla y me dice que no P, entonces Q, la tabla debe ir, la flecha debe ir de para allá. Entonces aquí busco que el primero sea verdadero, el segundo sea falso. Los encuentro en la parte de abajo. En ese caso es falso y en otro caso es verdadero. ¿Listo? Ahora me dice que Q, entonces no R. Entonces voy a marcar a Q. Le puedo dar otro color para que no me confunda rápidamente. Esto es porque es una tabla muy larga. ¿Listo? No Q, entonces no R. ¿Cómo funciona? Esta sí ya la manejo en este sentido porque ya está organizada. Me dice que donde es verdadero y la segunda es falsa, perdón, es falso. Donde es verdadero, verdadero, falso, espere que me perdí. Verdadero, falso es falso y no hay más, entonces nos vamos por el verdadero. Todo lo llenamos con verdadero. Lo importante es tener la tabla ahí. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, ahora vamos a trabajar la operación entre dos premisas. Entonces, me dice que esto que operé y lo voy a operar con esto. ¿Con un qué? Con una conjunción o con una I. ¿Cómo funciona la I? Que donde yo tengo dos verdaderos, es verdadero. Ah, bueno, ahí no tengo dos verdaderos. Dos verdaderos, solo los tengo acá. ¿Listo? En otro caso, falso. Y ahora me dice que este resultado lo haga en conjunción con mi otra premisa que yo tenía. Entonces a esto le voy a poner otro color. ¿Cómo me dice en conjunción? Que si dos son verdaderos, es verdadero, ¿cierto? Esta es la conjunción. O sea, lo que me dio acá, lo voy a trabajar con este. Deben ser los dos verdaderos. Yo creo que este ejercicio me quedó mal. Revisemos acá. A ver, 4 verdaderos, 4 falsos.
2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Negación de P, 4 falsos, 4 verdaderos. Negación de R, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Hasta ahí todos vamos, ¿ok? Negación de P con no R, son estos dos. En I me dice que si los dos son verdaderos, es verdadero, en otro caso falso. Tengo estos dos verdaderos, tengo estos dos verdaderos. ¿Hasta ahí vamos? Rectificando todos, por favor. Bueno, ahora me dice que no P, entonces Q, ¿cierto? El condicional me dice que si el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. En otro caso, verdadero. Listo. Ahora Q, entonces no R. Q, entonces no R. Igual, que si el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. El primero verdadero y el segundo es falso, es falso. En otro caso, verdadero. Entonces, ahora vamos a hacer las dos primeras premisas. Aquí es donde puede estar el error. ¿Cómo funciona la conjunción? Entonces, vamos y revisamos la conjunción. Si los dos son verdaderos, es verdadero, en otro caso falso. Me perdí. Si los dos son verdaderos, es verdadero, en otro caso falso. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora nos dice que esta columna la hacemos en conjunción con esta. Ahora, si los dos son verdaderos, es verdadero, en otro caso falso. Vamos todos ahí, ¿sí? Listo. Ahora me dice que la conclusión es esta última premisa, ¿cierto? Que es Q y no R. Q y no R. En conjunción, entonces buscamos dos verdaderos, este es verdadero. Este y este es verdadero. En otro caso, falso. Ahora me dice que hagamos este en conjunción. Pues pongamos este. Me dice que sí, perdón, en condicional. El condicional, ¿cuándo es falso? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falso. Entonces, no se da. En todo caso, es verdadero. Entonces, sí está ok. Este es el ejercicio 4. ¿Les queda un poco más claro cómo se construye la tabla? Chicos. Sí, señor. ¿Sí? Sí, tutor. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a revisar el video. ¿Qué dudas tienes sobre hacer el video? Se puede hacer en ScreenMat. ¿Cómo se hace ScreenMat? Sencillamente nosotros ingresamos a la página, clic, Recorder Launch. Empiezan a grabar, ustedes eligen si graban, aquí le dan OK, ustedes eligen si graban solo pantalla, si lo quieren con video o si quieren ambas. Pues depende de cada uno. O está Loom, o si no pueden definitivamente, pues desde el celular o no sé, diseñan la manera. Para compartirlo, si lo hacen en su computador, pueden generar desde el Drive un link como tal. ¿Qué otra opción les doy? Acá en el Padlet
acá en el Padlet, al final, hay cómo hacer el video en dos programas, en Screen y en creo que los dos son bueno, son dos herramientas, ustedes revisan para que el estudiante, pues que en este momento todavía no tenga idea de cómo hacer el video o cómo hacer en cada uno de los ejercicios. Bueno, la idea es que podamos avanzar rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo. Listo. ¿Qué les dicen? Pues ya no van a hacer todo este proceso porque ya van a armar solo un archivo, porque ya no va a haber retroalimentación. Esa ventaja la tienen pues los estudiantes que inician a tiempo, que tienen 2, 3 semanas, y es que esa es la dinámica la fórmula para estudiar aquí en la universidad. Que hagan uso de sus tutores, que el tutor les pueda retroalimentar, les pueda decir que está bien, que está mal, que debe mejorar y que el día de la entrega pues uno pueda asegurar los 500 puntos en este curso y en los demás. Por eso se llama un autoaprendizaje, autoconstrucción, autorregulación. ¿Listo? No, ustedes son libres. Libres. Listo. Ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia lógica. Todos los estudiantes, pues como que este tema no sé por qué les da como, bueno, el 2 y el 3 lo trabajan, pero cuando llegan al 4 no saben qué hacer con las leyes de inferencia. ¿Qué debemos hacer en este ejercicio 2? Nos dan 3 expresiones. Nosotros lo que debemos es ir a nuestra tabla. Acá está en el link del Padlet, donde veamos leyes de inferencia. Todas estas son leyes de inferencia. Todas tienen una sigla, todas tienen unas premisas a esto. Para poder interpretar una ley de inferencia debemos conocer qué es una premisa, debemos saber que estos 3 punticos son la conclusión, debemos saber que esto es un condicional, que esto es un antecedente, que esto es un consecuente, que esto es una negación, ¿cierto? Que esto es una conjunción. O sea, debemos tener una fundamentación para poder abordar las leyes de inferencia, pero si ustedes se dan cuenta, pues la matemática no es para astronautas, para superdotados. Esto solo es para aquel que quiere y que cree en sí mismo y que maneja unos conceptos, los aplica y obtiene respuestas exactas, porque la matemática es exacta. Y pues el pensamiento lógico también, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sencillamente interpretamos, entonces vemos que a una regla la llamaron modus ponendo ponens y empezamos a analizar de qué se trata esa regla. Entonces nosotros vemos que está formada, para yo poder aplicar modus ponendo ponens, debo tener 2 premisas con una característica, que la primera sea un condicional, que la segunda sea una proposición sencilla, ¿cierto? Pero que esa proposición sencilla sea el antecedente de ese condicional, yo concluyo el consecuente. Eso es lo que hay que interpretar. Entonces veamos otra variación de esa ponendos pones. Tengo la proposición sencilla que es el antecedente, pero el consecuente está negado, pues yo concluyo el consecuente. Siempre concluyo el consecuente, pero la proposición simple siempre debe ser el antecedente. Entonces a esta regla se le llama afirmando afirmo. ¿Listo? Tollendo tollens. Entonces si nosotros analizamos ya vemos que actúa es con la negación del consecuente. Pero igual es con un condicional, actúa con la negación del consecuente. ¿Y qué concluyo? La negación del antecedente. Pero lo que quiero que quede claro es que para yo aplicar una regla, entre mis premisas debo tener exactamente lo que dice la ley. Yo no me puedo poner a inventarme nada. Si yo tengo una premisa donde tengo 2 proposiciones en disyunción y tengo 2 condicionales, donde cada una de estas 2 proposiciones en disyunción es el antecedente de esos condicionales y concluyen lo mismo, mire que la simplificación disyuntiva me concluye los consecuentes. Y si la comparamos con el silogismo disyuntivo, pues vemos que lo que varía es que son diferentes consecuentes. ¿Y qué concluimos? Pues esos consecuentes en disyunción, R o S. ¿Pero qué debo tener?
2 proposiciones en disyunción, 2 condicionales, donde el antecedente de cada uno de ellos son esas proposiciones y concluyen 2 diferentes proposiciones. ¿Qué significa simplificación? Que yo separo 2 proposiciones. Y mire, les voy diciendo, esta es una de las propiedades que más aplicamos. ¿Por qué? Porque en cada una tenemos proposiciones simples. ¿Sí? Entonces, para yo poder arreglar mis leyes de inferencia, debo primero separar cuando tenga estas adjunciones. ¿Cómo? Aplicando la simplificación. Doble negación, pues es sencillamente negar otra proposición. De otra vez, tolendo pones, entonces yo ya no tengo un condicional, sino tengo 2 proposiciones en disyunción, pero si niego alguna de las 2, concluyo la otra. Y de eso se trata esto. Que así como yo también puedo separar, con la adjunción las puedo unir. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste ese ejercicio 2? Ese ejercicio 2 es demasiado sencillo. Lo que tengo es que ver estas premisas y decir cómo se llama esa regla. Entonces, si aquí yo uno estas 2, yo ya sé que es adjunción. ¿Cierto? Aquí está corrido. Si aquí tengo un condicional, vean, y niego el consecuente, pues yo ya sé que esa regla me niega el antecedente. ¿Cómo era que se llamaba esa regla? El tolendo tollens. Aquí tengo 2 condicionales, mire. El consecuente es el mismo antecedente del otro. ¿Qué concluyo? El antecedente del primero con el consecuente del segundo, y lo podemos ver. ¿Cómo se llama esa regla? Entonces vamos a la tabla y buscamos cómo se llama esa regla. Se llama silogismo hipotético. ¿Qué debemos cuidar? Es que se cumpla lo que dice la regla. Entonces, muy sencillo, esas 3, y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, las mismas, casi son las mismas. ¿Qué les dicen? Nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión, o sea, decir el nombre. Les dicen definir las proposiciones simples. ¿Qué es definir la proposición simple? Es definir a P o definir a Q. En un contexto académico, personalizando su trabajo. Yo no pienso igual que mi compañero, yo le voy a dar un sujeto diferente, le voy a dar un verbo diferente y un predicado diferente en un contexto académico. Sencillamente puedo decir mi nombre. Con un verbo, con un predicado, en el contexto académico. A partir de eso, hay que construir el lenguaje natural. Entonces, si yo tengo esta, por ejemplo, que es tolendo tollens, entonces digo, bajo este ejemplo, si Carlos estudia en la UNAD, entonces la UNAD no es una universidad pública. Punto. Mi otra premisa. La UNAD es una universidad pública. ¿Y qué hago? Concluyo. Por lo tanto, Carlos no estudia en la UNAD. Eso es construir un lenguaje natural y eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio 2. De un grado de dificultad mínimo. El ejercicio 3, aplicación. Ese todavía es mucho más sencillo. Les dan el lenguaje natural. ¿Qué deben hacer? Aquí es muy sencillo. ¿Qué es lo que deben hacer? Primero, reconocer los conectores. ¿Cierto? Ya sabemos que esta es una negación o esta es una negación. Que este es un I en lenguaje natural. Que este es un O en lenguaje natural. Que este es un condicional. ¿Qué quiere decir? Que si pasa algo, entonces tengo una consecuencia. Y si, solo si, pues sencillamente enlazo 2 proposiciones con sí y solo sí. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, ¿qué es lo que hago? Subrayo mis conectores. ¿Cierto?
y le doy nombre a mis proposiciones. A esta le puedo decir P, a esta le digo Q, ¿cierto? Si me doy cuenta, esta es la misma Q, pero ¿cómo? Negadas, las dos están negadas y esta le pongo otro nombre. Entonces, ¿cómo me quedó ese lenguaje? Yo ya sé que estas dos las tengo que enlazar con un condicional porque tengo si P, entonces Q. No Q, perdón. No Q porque acá está el no. Ahora, si no Q, entonces R. Yo ya sé que tengo que ir a mi tabla y tengo que ver qué concluye esta regla. Me pide lenguaje simbólico, que es esto. Me pide el nombre de la ley de inferencia y me pide la conclusión. Si vamos a mirar las reglas, que esa es la dinámica, pues vemos que aquí tenemos P, entonces Q, que este es el mismo antecedente que concluye otra y que finalmente concluye el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda. Entonces, ¿qué concluye? Concluye a P, entonces R. ¿Cómo se llama? Pues ya lo vimos. ¿Cuál es la conclusión? Si P, entonces, pero lo que dice, entonces, si al dividir 12 entre 6 obtenemos 2, entonces 12 es divisible por 6. Eso es lo que hay que hacer. Muy, muy sencillo. El ejercicio 4, que sí puede tener un grado de dificultad un poquito más, pero es la recopilación de todo lo que hemos dicho, ¿cierto? ¿En qué consiste? El ejercicio 4 consiste en lo mismo. Aplicar las leyes de inferencia. ¿Cuándo podemos aplicar las leyes de inferencia? Podemos aplicar las leyes de inferencia cuando el resultado de nuestra tabla es una tautología. En otro caso, no podemos aplicar las leyes de inferencia. Entonces, para ustedes verificar que ese ejercicio 4 está bien, les tiene que dar una tautología porque los ejercicios están diseñados para que ustedes apliquen las leyes de inferencia. ¿Cómo se aplican las leyes de inferencia? Esperemos que aquí tengo. Un segundo que aquí tengo esto. Listo. Ahora sí. Entonces, la tabla que hicimos nosotros fue la de este ejercicio. Lo quise hacer porque es una tabla bastante larga a diferencia de todos los otros ejercicios. ¿Qué es importante? Que nosotros reconozcamos que esta es una conjunción, que en lenguaje natural esto es un y, ¿cierto? Aquí les piden diseñar sus proposiciones. Si ya diseñaron sus proposiciones para el ejercicio 2, usen las mismas para el ejercicio 3 y usen las mismas para este. Ya saben cómo formar un lenguaje natural. Ustedes declaran sus proposiciones en positivo, pero en el lenguaje natural sí lo colocan, sí colocan las negaciones. Entonces, a esto le llamamos la premisa 1. Todo lo que esté separado por conjunciones son premisas, ¿cierto? Y esta es la premisa 3. Y esta es la conclusión. ¿En qué consiste? En que nosotros, operando estas premisas, aplicando las leyes de inferencia, vamos a demostrar que eso concluye a esto. Cuando observamos las premisas, si nosotros lo primero que obtenemos es estas dos proposiciones en conjunción, lo primero que debemos hacer es separar esas dos proposiciones, porque si observamos, muchas leyes de inferencia tienen proposiciones solitas. Que si nosotros vemos que entre nuestras premisas tenemos una disyunción y en otra premisa tengo un condicional de esta característica y en otra premisa tengo otro condicional de esta característica, pues yo concluyo y de pronto llego de una vez en un solo paso. ¿Listo? Bueno, entonces veamos. Lo primero que hacemos
Cuando aplicamos esas leyes, vamos a obtener otro numeral de premisas. Entonces, en este caso voy a obtener mi premisa 4. ¿Por qué? Porque voy a operar dos premisas o una premisa para poder llegar a dónde? A esta conclusión. Siempre debo ir viendo qué es lo que yo tengo en la conclusión. Entonces, aquí lo primero que hago es separar a P, aplicando ¿qué? La simplificación entre la premisa 1. Y de una vez me da otra premisa que la puedo estar usando o no la puedo estar usando, pero prefiero tener de una vez las dos, como aplicando la simplificación en la premisa 1. Yo tengo que decir en dónde apliqué la regla. Bueno, si me doy cuenta, yo ya tengo a no R en esta. Necesito buscar a Q. Entonces voy y reviso lo que yo tengo, ¿cierto? En mi premisa 2 tengo no P, entonces Q. Se puede hacer de diferentes formas. Por eso se llama pensamiento lógico matemático. A un estudiante le puede salir en 4 pasos, a otro estudiante le puede salir en 2, a otro, bueno, no le puede salir. ¿Listo? Entonces depende de cómo uno vaya y analice esas leyes. Aquí vemos nuestra premisa 2 que tenemos un condicional, ¿cierto? Y hay unas leyes donde operan con unas proposiciones simples. Veamos que en esta proposición P4 tenemos la negación de P, pero hay una ley que me dice que si yo tengo un condicional y tengo una proposición simple, que es el mismo antecedente, ¿qué concluyo? Concluyo el consecuente. ¿Y cómo se llama esa regla? Se llama modus ponendo pones. Entonces, yo voy a generar otra premisa 6 que se llama Q, ¿cierto? Que es mi resultado. ¿Aplicando qué ley? Coloco las siglas. Para eso es importante que revisen las siglas de cada una de las leyes. Vean, PP, TT, SH, TP, DN, A, S, LA, DS. Esas son las siglas. ¿Listo? Y luego escribo entre quienes opero esas siglas. Aquí, modus ponendo pones entre quién, entre P2 y entre, P4. Entonces yo me doy cuenta que yo ya me acerco a tener mi conclusión, pero ¿cómo lo hago? Pues sencillamente, así como separé dos proposiciones, uno o dos proposiciones. Entonces me queda Q y no R, aplicando ¿qué? Adjunción. ¿Entre quién? Entre P6 y entre P5. Esa es. Deben entregar la tabla manual así tal cual como la hicimos, ¿cierto? ¿Qué hacen? Ustedes sencillamente van a recortes, pueden ir a recortes y la recortan o la copian o la pegan, bueno, como quieran, si la quieren dejar en colorcitos así, la pegan en el trabajo. Luego van al simulador. ¿Cómo es el simulador? Es importante que tengan claro que cada vez que abren unas llaves, generan un paréntesis, deben cerrar eso que abrieron, ¿cierto? Dependiendo de ese lenguaje simbólico. Aquí cerramos, hacemos otra conjunción, hacemos otra premisa, Q o R puede ser, cerramos ese paréntesis, cerramos esa llave y colocamos el condicional. Dependiendo de cómo tengamos ese lenguaje simbólico, que puede ser IR, por ejemplo. ¿Cierto? Cerramos. Acá le damos generar tabla. Entonces, sencillamente, igual la cortamos y la pegamos en nuestro trabajo. Ahora sí, dudas, inquietudes.
Cuéntenme, chicos, ¿cómo les ha parecido muy, muy difícil la actividad? Ya estamos 10 estudiantes, a ver, Tutora, pues todo cuéntame. hasta el momento bien, pero el punto 2 sí es un poquito como enredado. No, el punto 2 es uno de los más sencillos, totalmente. ¿Por qué? Porque es que solo te dan la regla. Tú lo que debes es identificar la regla. Mire, por ejemplo acá, no S entonces R, ¿cierto? R entonces T, ¿qué concluye? El antecedente con el consecuente del otro, ya vimos que eso es un silogismo hipotético. Diseñar quién es S, quién es R, quién es T. En el lenguaje natural se niega, entonces sí, pues lo que tengas en no S, entonces R, punto seguido puede ser, si R, entonces T, o sea, estoy hablando cómo se traduce en lenguaje natural, por lo tanto, no S, entonces T. Y decir el nombre. Aquí hay una adjunción, aquí hay un tole. No, es que es muy sencillo. De verdad que ese ejercicio es muy sencillo. Para mí el que tiene mayor grado de dificultad un poco es el 4. Aquí esta es una premisa 1, una premisa 2, la conclusión. Si ustedes se dan cuenta que hay dos condicionales, entonces deben ir a revisar esa ley de inferencia que tenga dos condicionales. Parece que esta sale de una vez, ¿cierto? Pero hay que organizar las premisas. Aquí hay 3 premisas, entonces aquí hay una adjunción. Lo primero que hacemos es separar esas para poder operar con estos condicionales y llegar a esta. También tenemos que hacer una adjunción. Pues chicos, yo creo que esa es la claridad para este CIPAS. Tratamos de hacerlo pues lo más rápido posible en miras de que ustedes puedan trabajar de la mejor manera y hacer una entrega formal como tal. Por favor, me confirman si en el chat les aparece el link de asistencia, que sí es importante que tengamos ese link de asistencia. Sí, ahí aparece. No todos tienen el chat activo. Profe, qué pena, a mí no me aparece el Profe, link. profe, yo no puedo escribir, no me aparece o sea, dentro del chat y no me deja. A mí tampoco A me mí me aparece. aparece el chat. ¿No están con el correo institucional abierto? No, señora. Entonces es No, por señora. eso. Siempre que no ingresamos por el correo institucional, cuando generamos esta reunión les llega el link directo y siempre para trabajar en Teams, porque es, digamos, el canal, la plataforma institucional, deben tener su correo institucional abierto. ¿Listo? Profe, qué pena. Dime. Lo que sucede es que su merced no ha enviado el link. O sea, está en la bandeja de mensajes, pero no lo ha enviado al chat. No puede ser. Sí, estoy de acuerdo con el compañero. Yo lo veo ahí. Lo que pasa, al lado de la Ah, O ya. de Windows aparece la flechita para Ya lo enviar. envié. Ya lo envié. Que lo había enviado 2 veces, pero tal vez está arriba, mira. ¿Ya lo vieron? Sí, Sí, señora. señora, ahora sí se ve. Ok. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud puntual como tal? Con respecto al link de asistencia, no me he podido registrar. ¿Lo puede enviar por algún otro medio mientras la próxima clase nos registramos? Sí, claro. Tengo el chat del 304 1125 508. Me escribes ahí y te envío el link. Profe, ¿me repite el número, por favor? Está en el chat 304 1125 508.
Buenas noches, tengo una duda. ¿Existe alguna posibilidad que me ayude a sacar la conclusión de la letra C en el cuarto punto? Aunque sea la primera para poderme quedar. En el punto C, perdón, Cuatro, el último, el cuarto. la conclusión. ¿Del ejercicio 3? El 4. Para llegar a la... O sea, las premisas para llegar a la conclusión. No comprendo. En el punto 4, la letra C. Exacto. O sea, digamos, ya tengo el lenguaje, tengo las proposiciones, las tablas, pero me falta P4, P5, bueno, P6. No sé si de pronto su merced me puede ayudar con P4 ¿P4? Bueno. para hallar la conclusión que es. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto es premisa 1, premisa 2, premisa 3. Conclusión. Las organizamos, aquí vemos que se ve un poquito, aquí es no Q, Q o no R y R. Entonces, necesitamos a no P, ¿cierto? ¿Con quién podemos trabajar acá? Primero nosotros veamos. Veamos a P2. Tenemos dos proposiciones en disyunción, ¿cierto? Y tenemos otra proposición R. ¿Qué nos dice el Toledo Ponens? Toledo Ponens nos dice que si tenemos dos proposiciones en disyunción y negamos alguna de las dos, concluimos la otra. Y si yo ya tengo a Q y tengo mi premisa 1, P entonces no Q. Y si, bueno, entonces, ¿cuál sería mi premisa 4? Mi premisa 4 sería Q, aplicando ¿qué? Toledo Ponens. ¿Entre quién? Entre P2 y P3. Mi premisa 5, muy fácil, P entonces Q. Y si tengo en mi premisa 4 Q, hay una regla que se llama Toledo-Tollens, que me dice que si tengo un condicional y una proposición cualquiera y esa niega al consecuente, la conclusión es la negación del antecedente. Es que es muy sencillo, chicos. Sencillamente aquí tengo ya mi conclusión en 2 pasitos. Aplicando ¿qué? Toledo-Tollens, ¿entre quién? Entre P1 y P4. Es de pensar un poquito, de relacionarse con las tablas. Listo, esa es la dificultad. Muchas gracias. Ok. Pues eso sería todo. Motivarles mucho para que hagan esta actividad pues lo más pronto posible. No solo esta, sino las demás. Recuerden que realmente son 3 meses en los que ustedes deben exigirse un poco más, organizarse. Recordarles que en todos los entornos iniciales de todos los cursos está la agenda del curso. Es una agenda que deben descargar, que la deben tener en miras de que ustedes puedan organizar las entregas de todos sus cursos. Esta actividad les tiene marcado que cierra el domingo 13 a las 11:55. No dejen de enviarla, o sea, no deben enviarla tan tarde. ¿Qué pasa si algo les pasó, si se les dificultó? Deben redactar un correo inmediatamente a su tutor, ¿cierto? Manifestándole la situación y pues en miras, él la analizará, pero no lo dejen así porque a veces hay estudiantes que de verdad se conforman porque les pongan 0. Y ya entonces con un 0 dicen, no, yo ya repruebo ese curso, entonces, no, yo ya no sigo estudiando. ¿Pero por qué fue? Pues porque el estudiante no se organizó de la mejor manera. El apoyo de los tutores está todo el tiempo.
Las guías está, el enlace Padlet, bueno, tienen videos de apoyo habidos y por haber. Entonces, esto ya depende de cada uno de ustedes, de la actitud, del empeño y de la fortaleza que tengan pues para salir adelante. Ustedes se dan cuenta que pues que la educación es realmente lo que uno se lleva en la vida. Son metas, son sueños y pues hay que luchar por ellos. Pues de la nada no se dan las cosas, siempre hay que buscar la grandeza, la excelencia y eso va a traer pues obviamente siempre buenas oportunidades. La universidad ahorita en su proceso de acreditación está logrando movilidad académica pues para los mejores estudiantes, aquellos estudiantes que quieran aplicar a esa movilidad, está haciendo convenios con otras universidades de otros países. Todo esto se ha venido dando pues gracias a la pandemia y a ese proceso de virtualidad, que en el momento en que ustedes avancen y lleguen a terminar su carrera, pues las cosas siempre van a estar diferentes y en mejor proceso. Entonces, lo mejor es prepararse para la oportunidad. ¿Y cómo nos preparamos para la oportunidad? Pues haciendo las cosas lo mejor que podamos. Va a llegar un momento en el que el esfuerzo de uno puede brillar. Pero si siempre nos conformamos o siempre nos rendimos o esto no es para nosotros o yo no soy capaz, eso significa pues que no están creyendo en ustedes mismos. Y si pues no creen en ustedes mismos, pues nadie va a creer en ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Que sepan que faltan 3 días, que hay que hacer esa entrega en el entorno de evaluación, que los tutores tenemos hasta el 23 de marzo, o sea, no es que empecemos, ay, tutor, mi calificación, no. A partir del 23 de marzo, ustedes pueden revisar en el entorno de calificaciones. ¿Qué pasa si el tutor le calificó mal? Pues el estudiante no se puede rendir y no puede decir, pues listo, no. El estudiante puede ir y redactar un correo, porque a veces con tantos estudiantes nosotros somos humanos. Entonces redactan un correo donde le dice al tutor muy amablemente, en un lenguaje pues muy respetuoso, yo le invito a que revise mi actividad o mi link no funcionó, qué posibilidades hay de que... Entonces hay que agotar medios, hay que agotar estrategias en miras de que eso no tronque pues nuestros objetivos. No sé, la actividad 2, pues ya inicia la otra semana, es otra actividad de 100 puntos, es una actividad más corta, son solo 2 semanas, entonces hay que ingresar a esa sesión de e-learning, ganarse los 15 puntos. Es una actividad supremamente sencilla, que se hace en media hora, de verdad que es la actividad en la que nadie puede fallar con su puntuación. Porque pues esta unidad 3 sí tiene un mayor grado de dificultad, de comprensión, de entendimiento y tiene un proceso de sustentación, ¿sí? Entonces, en esta el trabajo vale 70 y la sustentación vale 80 puntos, entonces, pero también todo es el que entre a un e-learning o el que entre a una web conference o el que entre a un CIPA de estos, pues es un estudiante que está capacitado para hacer su actividad. Entonces, no dejen de hacerlo pues en este curso y en los demás cursos. En ese mismo entorno inicial, ustedes van a encontrar foro de noticias del curso, donde la directora Carolina Castaño pues les da ciertas indicaciones, pero en este link, encuentros sincrónicos vía web conference, ustedes van a encontrar la invitación a todas las web conference por zonas, la fecha y después van a encontrar la grabación. Vean, si nos damos cuenta que ya están las grabaciones, ¿qué hacemos? Copiamos el enlace y lo pegamos en otra ventana y nos sentamos una media hora, unos 40 minutos a estudiar y a colocar pues ahí a iniciar la actividad. Entonces vean, 1 hora y 53, explican paso a paso, conceptualizan y esa es la dinámica para que funcione la educación virtual. Pues con disciplina, con empeño, con actitud, no hay otra cosa que hacer. ¿Listo? Bueno, aquí voy a contestar este chat para contestar la asistencia. Aquí hay otro. La asistencia. Gracias, profe. Ok.
pues eso sería todo. Agradecerles por su participación, porque de todas maneras, pues el hecho que estén aquí, de que estén aquí significa que hay un interés, un compromiso, ahondar en que pues el tema les haya quedado un poquito más claro. Ya muchos han ingresado también con el tutor Carlos Otero. Él es un tutor que despliega pues sus herramientas, sus estrategias para explicar claramente. Entonces, que sea un complemento pues para todo ese proceso. Y pues que sigan ingresando. Este CIPAS lo tenemos todos los jueves. Un jueves él, otro jueves yo, pues dependiendo de nuestras ocupaciones también, pero siempre está el espacio para cada uno de ustedes, para nuestros estudiantes, en miras de que puedan avanzar y puedan obtener un muy buen promedio académico. Listo, pues eso sería todo. Cuídense mucho y a presentar todo. Profe, qué pena. Dime. Tengo unas preguntas un poquito salidas del tema. En cuanto al registro de asistencia, ¿qué nombre de CIPAS colocamos? Pensamiento lógico matemático. Y otra preguntita. Dime. Lo que pasa es que yo tenía las capturas de las leyes de inferencia y todo esto, solo que las perdí porque hace poco actualicé unas cosas de mi computador y pues quisiera saber si me podría mostrar cómo entro al blog que hay con la información. ¿El Padlet? Sí, señora. ¿Lo pudiste abrir en el chat? Sí, señora, ya me deja abrirlo. Okay. Pero ese Padlet siempre está, recuerden que hasta el domingo ustedes pueden ingresar a su foro. O sea, no hay retroalimentación, pero ustedes pueden ingresar a dejar sus ejercicios, porque si se dan cuenta en la rúbrica, son 10 puntos por participar en el foro. ¿Listo? Entonces ingresan y ahí en ese mensaje inicial de cada uno de los tutores, está todo, mire, está todo, está el enlace, el link del Padlet, está el grupo del tutor, están los videos de apoyo y está el link del Padlet. Este Padlet lo hacemos desde la red de tutores para cada una de las unidades, pues para facilitar sus procesos y ha funcionado. ¿Listo? Está el grupo, vea, está el link del grupo, entonces está toda la información del tutor y en los míos también. Entonces, nada, ánimo. Ya saben que este foro se cierra el domingo con la actividad, que la entrega se hace en el entorno de evaluación, en un formato, pues como lo dice la guía, la rúbrica y listo. Es sencillo. Cuidar los 25 puntos del video, que abra el link, es la mayor recomendación.